La resurrección de Cristo Jesús, segunda parte. En este video continuamos con la segunda parte de la resurrección de Cristo Jesús. 1 Corintios 15:8 en la Biblia dice: y el último de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí. En este versículo, el apóstol Pablo describe cómo se le apareció Cristo, diciendo que fue como a un abortivo, lo que significa que fue el último de los apóstoles a quien se le apareció Cristo, y se considera a sí mismo indigno o tardío en comparación con los demás. Aquí hay algunos puntos adicionales sobre este versículo. Este versículo es parte de un pasaje más amplio, 1 Corintios 15, del 1 al 11, donde Pablo está defendiendo la realidad de la resurrección de Cristo y la resurrección de los creyentes. La frase como a un abortivo también puede interpretarse como una forma de autodesprecio por parte de Pablo, enfatizando su propia indignidad y cómo se veía a sí mismo en relación con los otros apóstoles. A pesar de su autodesprecio, la aparición de Cristo fue un evento crucial para la conversión de Pablo y su llamado al apostolado. En los versículos siguientes, 1 Corintios 15, del 9 al 10, Pablo continúa hablando sobre la gracia de Dios, reconociendo que lo que es, lo es por la gracia de Dios, y que su trabajo en el ministerio no es por su propia fuerza, sino por la gracia divina. 1 Corintios 15:8 es una declaración de Pablo sobre cómo se le apareció Cristo, reconociendo su lugar como el último de los apóstoles y utilizando la frase como a un abortivo para expresar su propia humildad y gracia de Dios. Muchos de estos testigos murieron mártires porque predicaron la resurrección de Cristo Jesús. Estuvieron contentos de morir por un Cristo vivo. Tenían las pruebas convincentes. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín del Getsemaní, todos sus discípulos dejándole y huyeron. De esta vez hasta después de su resurrección, los discípulos vivían con temor. No creían que Jesús se levantaría de la muerte. Mateo 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Este versículo parte del relato de la oración de Jesús en Getsemaní y su posterior arresto destaca que los eventos que están ocurriendo están cumpliendo las profecías bíblicas. Los discípulos, asustados y confundidos, abandonan a Jesús y huyen, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Juan 20:9. Juan capítulo 20, versículo 9. Si Jesús no hubiera resucitado, la cruz hubiera sido el fin de la cristiandad. Después de la muerte de Jesús, vemos a sus discípulos desanimados, desalentados y vencidos. La muerte de Cristo Jesús significó una cosa para ellos: el final. ¿Cómo contaremos por el gran cambio que vino a sus vidas 3 días y 3 noches después? La única explicación lógica es que tenían las pruebas convincentes de que Él había resucitado de la muerte y estaba vivo para siempre. Lo vieron, platicaron con Él,
lo tocaron y comieron junto con él. Ahora miremos a algunas pruebas convincentes de acuerdo a circunstancias evidentes. Punto número 1. El cambio que vino a las vidas de los discípulos después de la resurrección de temor a ánimo ilimitado. Se regocijaron en la persecución y convivieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5, versículos 40 al 42. Escogieron muerte con fe en el Cristo resucitado, en vez de negar esa fe y ser puestos en libertad. Hebreos 11:35. En diferentes versiones de la Biblia habla sobre mujeres que recibieron a sus muertos de vuelta a la vida a través de la resurrección. También menciona a aquellos que fueron torturados por no aceptar la liberación, buscando una mejor resurrección. En esencia, el versículo destaca la fe en la resurrección y la recompensa celestial, incluso en medio del sufrimiento. Resurrección. Se menciona específicamente la resurrección como un evento en el que algunas mujeres recuperaron a sus muertos. Tortura y rechazo a la liberación. Otros fueron sometidos a tortura, pero no renunciaron a su fe, esperando una mejor resurrección. La fe de algunos se centra en la esperanza de una resurrección futura y una vida mejor después de la muerte. Este versículo es parte de una sección de Hebreos 11 que enumera ejemplos de fe en el Antiguo Testamento y Nuevo, mostrando cómo la confianza en Dios llevó a acciones heroicas y a la espera de la recompensa celestial. Punto número 2. La iglesia primitiva comenzaba a adorar en el primer día de la semana, el día de la resurrección. No era una ley, fue espontáneo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Hechos 20:7. Por casi 2000 años, la iglesia ha adorado en el primer día de la semana. Para el cristiano, cada domingo es día de resurrección. Punto número 3. Los primeros cristianos fueron a todas partes con la palabra de resurrección. Hechos 8, del 1 al 4. Punto número 4. Tumba vacía. Porque si Cristo no está vivo, ¿qué pasó con su cuerpo? A los soldados romanos les pagaron para que dijeran: sus discípulos vinieron por la noche y se lo robaron mientras dormíamos. Mateo 28, del 12 al 14. Primero, los discípulos estaban desanimados. ¿Habían los discípulos robado su cuerpo? Entonces, ¿cómo da cuenta usted por el hecho de que todos ellos sufrieron y la mayoría de ellos tuvieron muerte de mártires? Al estar frente a la muerte, uno de ellos tendría que haber revelado el lugar de escondite para el cuerpo robado, para salvar su propia vida. Segundo, ninguno fue alguna vez arrestado o intentado por robar el cuerpo de Jesús. Es evidente que los oficiales del gobierno no creyeron la historia de los guardias. Tercero, hubieran dado muerte a los guardias por dormirse mientras vigilaban. Cuarto, si hubieran estado durmiendo, ¿cómo supieron que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo? Quinto,
¿Hubieran movido el cuerpo los enemigos de Cristo? Pudieron haberlo hecho y producir un rápido final al cristianismo si lo hubieran hecho. Voy a leer otra vez el punto quinto. ¿Hubieran movido el cuerpo los enemigos de Cristo? Pudieron haberlo hecho y producir un rápido final al cristianismo si lo hubieran hecho. Punto número 5. Los lienzos encontrados en la tumba vacía son prueba de la resurrección. Juan 20, del 1 al 10. Si un amigo o enemigo hubieran robado el cuerpo, no hubieran removido las vestiduras. Después de que había estado muerto 3 días y noches. Cuando Juan miró las vestiduras y reconocido que fueron dobladas, igual que como fueron envueltas alrededor del cuerpo, supo que un milagro había sucedido. Jesús salió de sus vestiduras y cayeron sin afectarse el doblaje. Fueron dejadas en la tumba vacía. Como prueba convincente, y cuando Juan vio y entendió, creyó que Jesús había regresado de la muerte. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Juan 20, versículo 1 al 10. No olvides suscribirte. Si este video ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a darle like y compartirlo con más personas. Y suscríbete y activa la campanita para recibir más contenido de promesas bíblicas que edificarán tu fe, y juntos llevemos la palabra de Dios a más corazones. Dios te bendiga.